todos, estamos aquí en el CIEC. Vamos a dar paso al taller de biomateriales que lo vamos a impartir desde Madrid con Quito. Y bueno, estamos aquí con Eli Lorenzi, la responsable de, como decíamos antes, del Laboratorio de Biomateriales de la Universidad Politécnica de Madrid, del centro... Bueno, se va a presentar ella. Un momento, se va a presentar ella, perdón. Hay un taller de biomateriales en la Politécnica, ¿no? Yo soy la responsable del taller del laboratorio textil del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica. Eso es. Y hacen muchos biomateriales allí. Y también lo va a impartir Juan Cristóbal Caric, que es diseñador. Y bueno, luego se presentará él. Si queréis, bueno, voy a dar paso ya a Eli y ella nos va a hacer una introducción al taller. Y luego haremos una conexión con Quito, que ellos nos contarán también, la Universidad de las Américas. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, como estamos en un evento internacional, pues estamos en diferentes rangos horarios. Y bueno, yo soy Elizabeth Lorenzi y bueno, hoy soy la encargada de hacer este taller de bioplásticos. Primero lo que voy a hacer como una introducción contextual a qué llamamos plásticos, que son bioplásticos, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, cuáles son las proporciones de ingredientes con los que podemos jugar y qué juego nos da, ¿vale? Vamos a trabajar con dos materiales de origen, digamos, renovable, ¿no? De dos materiales que son, y para generar una serie de variaciones con estos dos materiales. Unos bioplásticos van a ser en base a gelatina, que es de origen animal, y otros bioplásticos van a ser en base al alginato sódico, que es derivado de las algas marrones, ¿vale? Y vamos a jugar con estos materiales porque se conforman de forma diferente, tienen propiedades diferentes, pero tienen elementos en común. Y al mismo tiempo vamos a generar estas diferencias utilizando residuos alimentarios, que era un poco la petición, ¿no?, de la comunidad de Iberolab de trabajar con residuos alimentarios, ¿no?, para trabajar lo que es el reaprovechamiento de la agricultura o de la alimentación para hacer materiales. Pues voy a hacer esta introducción contextual. Muchas gracias al público que está aquí presente. Y voy a hacer esta presentación para decir bioplásticos, que es esta palabra tan glamurosa, ¿no? Ahora que le ponemos bio a todo para darle un toquecillo de que es guay, que está bien, pero vamos a ponerlo en contexto, ¿vale? Para luego, pues, enseñar algunos ejemplos de emprendimiento o comunitarios que están trabajando con estos materiales y luego ya nos vamos a meter en los materiales. Vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Que es por lo que estáis aquí, que estáis interesados. Vale, pues bioplásticos, por favor, pasa a la siguiente slide. Eh, bueno, primero... A ver, siguiente. Bueno, simplemente comentaros por qué me interesan a mí estos materiales que son fáciles de hacer, que son rápidamente compostables, rápidamente conformables, ¿no? ¿Por qué me interesan? Bueno, pues yo trabajo en el mundo de los textiles, de la moda, y siempre me ha interesado este componente, estas posibilidades que tiene en este campo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente vaya a derivar hasta ese campo. Pero también mi interés en concreto es porque creo que es una forma muy interesante de crear materiales que podrían hacer los dispositivos electrónicos o los wearables o esa microelectrónica, esa electrónica de pequeño voltaje, aplicar los conceptos de la sostenibilidad en el campo de la electrónica. Pues me hago mis materiales conductivos,
materiales capacitivos que se pueden hacer sonido, con los que puedo provocar señales eléctricas y generar aperturas o cierres de circuitos. La siguiente página, por favor. Hacer sensores. La siguiente página. Y bueno, una línea de investigación que a mí me gusta mucho, pues hacer pequeñas fuentes de energía que son compostables, como células solares o baterías. Esto es como mi campo de investigación. Pero en este recorrido, pues, y como soy profesora de materiales textiles, pues les enseño a mis alumnos, una de las cosas que les enseño a mis estudiantes de moda es qué son los plásticos, qué son los polímeros, qué son los materiales compostables, de dónde vienen los plásticos, y por eso hacemos prácticas de crear biomateriales, bioplásticos, y también de hacerles pruebas de degradación, pruebas de las propiedades, ¿no? Porque está muy bien hacer un plástico, pero luego tenemos que saber hasta dónde llega ese plástico, ¿no? O si es tan biodegradable o no, ¿vale? Entonces, ese es un poco el contexto por el cual es el conocimiento que os traigo aquí. Vale. Siguiente página, por favor. Bueno, primero, pues bueno, yo qué sé, igual voy a decir algunas redundancias igual, pero primero decir qué es un plástico. Pues un plástico es un material final sintetizado a partir de sustancias poliméricas, ¿no? Son sustancias orgánicas, ¿no? Compuestas por moléculas compuestas por carbono, y que esa molécula permite que esos materiales que se generan en la naturaleza pues tengan unas determinadas propiedades, que tengan una propiedad de plasticidad, que sean flexibles, que sean moldeables, etc. Y a partir de esos materiales poliméricos, nosotros sintetizamos los plásticos. Plástico es una cualidad del material, ¿no? Que es esa plasticidad, la capacidad de darle forma. Y son capacidad de darle forma, pero no necesita tanta temperatura o tanta energía como puede necesitar una cerámica, un metal, etcétera, ¿no? Por esta conformación molecular que está de los materiales orgánicos. Vale. Cuando hacemos un plástico, utilizamos un polímero principal y luego le metemos más ingredientes para darle la propiedad final al plástico. Metemos plastificantes que hacen más viscosa la mezcla, metemos colorantes, estabilizantes, cargas, partículas, etcétera, para darle el aspecto final. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿de qué hacemos los plásticos? ¿De dónde extraemos esa materia orgánica? Pues del petróleo, ¿no? Que es materia orgánica fosilizada, del mundo vegetal, pues uno de los polímeros más abundantes de la naturaleza es la celulosa, y de la celulosa se extraen, se hacen muchos plásticos. De hecho, fueron los primeros plásticos que se inventaron, fueron de celulosa, ¿no? Acetatos, rayones, viscosas. 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, mogollón, ¿vale? Y fueron los primeros. Lo que pasa que luego, con el desarrollo de toda la ingeniería relacionada con el petróleo, empezaron a hacerse los plásticos derivados del petróleo. Y hoy en día los plásticos más usados son de origen vegetal, celulosa y mineral, ¿vale? El petróleo. ¿Cuáles otras fuentes poliméricas utilizamos? De origen animal, colágeno, caseína derivada de la leche, también se hacen plásticos derivados de la leche. Utilizamos la quitina, que se extrae de los insectos o de los crustáceos, ¿no? El caparazón de los cangrejos o de las gambas, o bueno, ahí se genera mucho desperdicio alimentario, y también se hacen plásticos con este material. Por decir algunas, ¿vale? También la queratina, últimamente hay un aprovechamiento de la queratina para hacer plástico, ¿no? Pezuñas, pelo, tal.
cuernos. Vale. De las algas, ¿no? Que es ahora las algas es lo más. Todo lo que se haga con algas ahora mismo es como, del mar, genera oxígeno, bien, algas. Pues de las algas también se hacen plásticos. Alginatos, de diferentes algas. Y son plásticos que hemos utilizado, ya estamos utilizando en la industria alimentaria para comer. Agar, alginatos, carrotenos, ¿vale? Son como sustancias así gelatinosas que se extraen de las algas. De las bacterias. Las bacterias producen, si tú le das el alimento necesario, la bacteria te fermenta ese alimento y se genera, por ejemplo, el PLA es una fermentación bacteriana del almidón, ¿no? El PLA que utilizamos para la impresión 3D. Y luego, bueno, ese almidón fermentado, luego se le hace un tratamiento para polimerizarlo, con unas determinadas cualidades. Luego está la celulosa bacteriana. La celulosa no solo la producen las plantas, sino también hay bacterias que producen celulosa. El SCOBY, celulosa bacteriana, kombucha, todos estos conceptos os suenan, ¿no? Pues hacemos que las bacterias trabajen por nosotros y nos generen tal. Y también se generan del hongo de crecimiento de los micelios y pues esas paredes de esos micelios pues está compuesto unas determinadas proteínas, bueno, mezcla de diferentes compuestos y también se hacen materiales plásticos con este material. Es un poco para, digamos, plásticos extraemos de muchas fuentes. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel industrial, lo que más se produce se extrae del mundo vegetal y del mundo mineral. El mineral son los plásticos que todos conocemos. El LDP, el HDPE, el PET, gran variación de plásticos. Bueno, los que venís de producto, habéis estudiado esto, pues sabéis que hay muchos tipos de plásticos diferentes, etcétera. Y del mundo vegetal está habiendo una vuelta a los plásticos derivados de la celulosa, pues porque queremos evitar cada vez más los plásticos derivados del petróleo, ¿no? Entonces hay una vuelta a mirar a la celulosa, pero no os penséis que por ser derivado de celulosa es estupendo y maravilloso, tiene sus problemas, porque no son polímeros que se disuelvan en agua, tiene una disolución con ácidos, bases. Y bueno, pues tiene su impacto, pero hay una vuelta, una mirada a este mundo porque es una forma de aprovechar los desperdicios alimentarios, una forma de aprovechar los desperdicios de la agricultura. En vez de cortar árboles para extraer celulosa, pues puedo extraerlo de la cáscara de la naranja, de los pozos de café, de la caña de azúcar, etc. ¿Qué tal voy? Vale, siguiente página. Bueno, siguiente. Siguiente. Bueno, esto ya sí. Bueno, ¿a qué llamamos bioplástico? Siguiente. Bueno, cuando. Entonces, digamos que bio es un poco todo, ¿no? Que bio, pues un plástico hecho de celulosa, un acetato, un celofán, eh, celuloide, bueno, triacetatos, muchas fibras textiles son de celulosa. Vale. Entonces, bueno, pues esa condición es biobasado. Quiere decir que lo genera la naturaleza en un ciclo, digamos, renovable. En un ciclo de muerte, de nacimiento, crecimiento, muerte y compostaje que es compatible con nuestro ciclo de vida, digamos. Lo extraemos de animales, de plantas, de algas. Vale, esa es la primera condición para lo que llamamos los bioplásticos. Pero vamos, digamos, de la naturaleza se extrae todo.
hasta el petróleo es un material natural, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tardó millones de años en conformarse, pero es la materia orgánica. Siguiente condición. Eh, que se puedan disolver en agua, que se puedan conformar con agua. ¿Vale? Estos son toda la familia de los bioplásticos, etcétera, que vamos a trabajar con agua fría, con agua caliente, se disuelven en agua. ¿Vale? Y por tanto, siguiente diapositiva, son cocinables. Quiero decir que para hacer bioplásticos podemos utilizar las mismas herramientas que tenemos en una cocina. Fuego, agua, remover, meter en un molde. ¿Vale? Y por tanto, siguiente diapositiva, estoy fuera del foco. Siguiente diapositiva, y por tanto, estamos utilizando polímeros que ya utilizamos en la cocina, que ya son parte de la industria alimentaria, que han sido tradicionales, han desarrollado, como son los almidones, ¿no? Almidón de tapioca, almidón de maíz, almidón de arroz, almidones, ¿no? Proteínas, gelatina, que es colágeno, ¿no? Que se extrae de los peces, del cerdo, de las vacas, ¿no? De los huesos, de la piel, ¿vale? Cuando hacéis un caldo, me gusta hacer caldos con huesos, ya que luego se queda como una capa así gelatinosa, pues esa es la gelatina del animal. Es un material termoplástico. Tanto los almidones como las proteínas reaccionan y se conforman con el calor. ¿Vale? Y luego polisacáridos. ¿Vale? Pues son materiales, por ejemplo, de las algas, ¿no? Extraídas de las algas. Son materiales como gelatinosos que extraemos de las algas y que también se utilizan en la industria alimentaria. No nos damos cuenta, pero son los espesantes eh, de determinados yogures o sustitutivos. Son espesantes alimentarios. Seguro que tiene una E, no sé qué, no sé cuánto, porque se utiliza en la industria alimentaria. Agar, arginato, betacaroteno, diferentes algas que usamos, que nos comemos. ¿Vale? Luego también hay polisacáridos que se extraen de las legumbres también, ¿no? Es como es algo espeso. Cuando ponemos en remojo las legumbres nos sale algo, un material ahí proteico, bueno, así como, bueno, no sé si eso es proteína o polisacárido, pero bueno, ahí ya me... Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Estamos utilizando materiales que no nos acabamos de descubrir, sino que ya tienen mucho recorrido en la industria alimentaria. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Y bueno, y por último, pues como son cocinables y se disuelven en agua, pues son compostables. ¿Vale? Tienen un ciclo muy corto de degradación en el medio ambiente, ¿no? Con la temperatura, humedad y un sustrato rico en microorganismos. Ese material es descompuesto por los microorganismos y vuelve, bueno, eso, compostable. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Esto es, ¿eh? Agua. Ah, pues mira. eh, Depende para el uso, claro. Claro, sí, sí. Claro, sí, porque claro, como son materiales muy compostables, cuando lo hacemos tenemos que tener mucho cuidado de que no, de matar cualquier bichín, ¿no? Que descomponga nuestro material antes de tiempo, antes de que se deshidrate. Pero aguas grises pueden ser, pues, derivado de lavar los platos, dices, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, no sé. No me lo había planteado, pero sí, sí. Pero vamos, sí, sí, sí. No. Pero claro, luego
al ser compostable hay que pensar que luego esos aguas grises sean compostables también, ¿no? Vale. Vale. ¿Algún comentario más? Ahora vamos a ir a lo práctico. Depende del uso. Depende del uso que le vayas a dar. O sea, todo es porque, digamos, lo orgánico también contamina. Si yo en un mismo punto echo todos mis bioplásticos, pues igual hay un exceso de materia orgánica y contamina también. Entonces, y depende del uso, igual es mejor hacer un material que dure más, porque lo voy a usar muchas veces, que estar todo el rato invirtiendo energía en hacer un material. Todo depende del foco, del objetivo y de tal. Pero sí, depende. Depende de las condiciones. Ant- ¿Cuánto dura? Pues depende de las condiciones y depende del material. Hay materiales que se descomponen antes. A mí, por ejemplo, mi material favorito, me gusta mucho trabajar con el alginato, porque tiene un proceso de curado que lo hace más impermeable y más duradero ante las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, ¿no? La gelatina, por ejemplo, pues es muy sensible a la humedad y al calor. Entonces, depende Sí, 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 sí. Sí, si está deshidratado, sí. Vale. Yo por eso siempre a mis alumnos hacemos un bioplástico y luego hacemos pruebas de degradación. Lo tenemos en agua, lo tenemos al sol, lo tenemos enterrado, a ver qué pasa con ese material. Sí, sí, por ejemplo, yo este material que está hecho de gelatina, pues mira, lo voy a volver a meter en una cazuela, lo voy a cocinar y lo voy a volver a reutilizar. Sí. Este tiene un ciclo de vida, bueno, a ver, si irá deteriorando el color, tal, pero sí, sí, sí. Eh, sí, yo, por ejemplo, este material lo he reelaborado varias veces. Sí. Mm, nada. Siguiente diapositiva. Bueno, bioplástico. Pues nada, material final sintetizado a partir de sustancias poliméricas que son renovables y con alto grado de compostabilidad, porque están hechos con agua. ¿Vale? Digo, todo lo que se come es rápidamente compostable. Aquí está la máquina compostadora principal, ¿no? Bueno, vale. Siguiente diapositiva. Entonces, la oportunidad que se generan con estos materiales es, bueno, pues son de muy fácil acceso, se pueden generar digamos, con instrumental no muy especializado, con una cocina grande, bien preparada, fuego, agua, batidoras, ¿vale? Em, Son compostables y también hay una comunidad de acceso de código abierto. Hay de práctica de compartir recetas, formas, etcétera. Hay como un boom de estos materiales y eso genera una red, una comunidad de compartir y compartir de forma abierta, ¿no? Vale. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí os comento algunos ejemplos de proyectos de emprendimiento. Esto como una pequeña muestra, pues por ejemplo, estos son vasos de yerba mate, ¿no? Es un proyecto argentino, o sea, utilizando un polímero que muchas veces la gente habla, estoy haciendo vasos de yerba mate para gente que bebe yerba mate, ¿no? Y recojo o los pozos de café o la yerba mate, lo junto con un polímero que lo aglutina y generó un material. Pues, lo que pasa es que muchas veces no te cuentan cuál es ese polímero, que eso también a mí, que es lo principal, ¿vale? Pero
Pues, por ejemplo, este proyecto argentino de hacer vasos con estos materiales. Este es un proyecto de Ibiza, de Diwe Miguens, que está recogiendo como también pozos de café, etcétera, pieles de cebolla, diferentes más residuos alimentarios para hacer productos para las cafeterías que producen, que generan esos materiales, ¿no? Por ejemplo, estas bandejitas, vasitos, etcétera, ¿no? Y bueno, se está generando materiales muy interesantes. El alginato, pues hay este proyecto en Inglaterra que en vez de ofrecerte botellas de agua, en vez de ofrecerte botellas de agua en una maratón, ¿no? En vez de la típica botella de agua, lo que hacían son burbujitas de alginato, burbujitas que puedes morder, chupas y te lo puedes comer o lo tiras, ¿no? Bueno, pues este ya es un cambio de concepto, porque estos materiales no es solo imitar lo que hacíamos con los plásticos, sino cambiar el concepto de los productos que estamos poniendo en el mercado. Y bueno, este es también un ejemplo de esta cooperativa en Barcelona que hace materiales con almidones. Aquí traigo alguna muestra de sus materiales, almidones de maíz. Y bueno, tienen diferentes productos, pero bueno, aquí he puesto esta tarjetita. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos ejemplos de moda. Paula Ulargui, no sé si os suena. ¿Visteis las campanadas de Nochevieja el año pasado? El vestido que llevaba la Cristina Pedroche, ¿no? Bueno, estaba hecha por esta diseñadora, era todo de bioplástico, ¿vale? Bueno, pues esta diseñadora es una que le gusta trabaja con biomateriales, biotecnología, etcétera, le gusta este tipo de aproximaciones y tiene algunos en su página web, pues vais a ver algunos ejemplos muy, muy chulos, muy, muy impactantes. Digamos que este ejemplo igual es como también, pues, ¿cómo me puedo aproximar a los biomateriales? Pues con las lentejuelas, ¿no? Hacer aplicaciones en la ropa. Y este vestido de Philip Lim y Charlotte McCarthy, pues también ha salido mucho en prensa, ¿no? Con lentejuelas que son cortadas con corte láser. Siguiente, por favor. Pero bueno, a mí yo siempre me gusta mencionar Algignit, que es una empresa americana que hace hilo de alginato. Hacer hilo de alginato es algo que lleva tiempo haciéndose. Y bueno, es un material, es un polímero muy interesante para la industria de la moda porque puedes hacer hilos, ¿no? Hacer membranas, láminas, etcétera, pues está muy bien, pero los de moda necesitamos hilos porque necesitamos hacer materiales transpirables, ¿no? Para vestirlos y para eso tenemos que hilar, tenemos que tejer y al finalmente confeccionar. Entonces, la posibilidad que tiene Alginato de hacer hilos es muy interesante y os haré una pequeña demostración de cómo se hacen, ¿vale? Y ya está, la siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con los bioplásticos. Este proyecto se llamaba Remix de Barrio en Barcelona y se hizo con una universidad. Y consistió en recoger las sobras alimentarias del entorno de la universidad y hacer estos biomateriales para finalmente hacer una exposición y propuestas de producto, etc. Siguiente diapositiva. Eh, Aquí, si tenéis interés en algunas recetas básicas, en Barcelona, aquí en España, en Barcelona no están muy adelantados con estos, han sido los pioneros en general en trabajar con los bioplásticos. Estas de IAC. Y pues hay este libro que tiene unas recetas básicas de bioplásticos. Y la siguiente que os voy a comentar es Materium, que no sé si os suena, es una plataforma de recetas bueno, de más cosas, una plataforma en torno a los biomateriales
y os metéis materion.org, creáis un perfil y tenéis acceso a un montón de biomateriales, de recetas de biomateriales y procedimientos. ¿Vale? Pues yo con esto siempre es una referencia que les ofrezco a mis alumnos. Vale, yo creo que ya está. Siguiente. No creo que no hay más. Ah, la receta. Esto nos vamos a quedar aquí porque estas son las dos recetas con las que vamos a trabajar. Eh, Vamos a hacer. Ahora vendréis por aquí y os enseñaré algunos ejemplos, ¿vale? Que no sé si para la cámara va a ser. Vale, pero bueno, estas son dos recetas básicas. Uno con biomaterial basado en gelatina, que es de origen animal, que la gelatina, pues lo compráis en el supermercado, ¿no? Gelatina. Y que lleva agua, gelatina, glicerina, que es a ver, esto, glicerina, que se puede utilizar aceites también, sirve para hacer el resultado final que sea más flexible o no. Si no le echo nada de glicerina, pues se queda como esto. Si le echo un poquito más, ¿ves? Un poquito más blando. Pero si le echo un mogollón, genero un material así. ¿Vale? Ese es el juego que nos da la glicerina o aceites, ¿vale? Ayuda a que la mezcla sea más viscosa, que retenga más la humedad y que, por tanto, tenga unas propiedades más o menos flexibles. Cero de glicerina, rígido. Un poquito más y, bueno, no le pondría 20 porque igual no llega ni a secarse, ¿vale? Pero bueno. Luego también le vamos a echar una solución ácida, vinagre, por ejemplo, ácido cítrico, ácido acético. Yo aquí tengo ácido acético, huele un poco mal, como a vinagre, pero muy, 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 muy concentrado. Podéis utilizar vinagre normal, de cocina. Yo prefiero vinagre blanco porque es más concentrado, vinagre de limpieza. Pero bueno, he traído esto del laboratorio. Y eso ayuda, ¿qué es lo que hace? Pues que evita la formación de microorganismos mientras se seca el bioplástico. ¿Vale? Es un antifúngico, no le sale moho. ¿Vale? Que le salga moho a la mezcla, lo evitamos con ácido acético. Lo podemos evitar con otras cosas también, pero de momento nos vamos a quedar con esto. Y la carga. La carga es las partículas que le vayamos a echar. Aquí he traído, tenemos un grinder, ¿vale? Y he traído pues, diferentes cosas, pieles de cebolla, que en definitiva, ¿qué es? Celulosa. Pozos de café, ¿vale? Em, Huesos de aguacate, también. Tenemos, esto de cocina. Estos son restos alimentarios, ¿vale? Tengo cáscara de huevo también, que bueno, esto lo explicaré más tarde cuando hablemos del alginato, y cáscara de mejillón también. Son materiales deshidratados. Cáscara de mejillón deshidratado y molido. ¿Eh? La cáscara de huevo y la cáscara de mejillón es carbonato cálcico. ¿Vale? Es un material. Y luego, bueno, tengo algunos pigmentos que he extraído si queremos hacerlo de color. Tengo, bueno, esto que hemos estado en mi universidad haciendo tintes naturales, pues esto es de colorante de piel de cebolla, em, hueso de aguacate, este da un color muy chulo, y bueno, este de romero, ¿vale? De romero. Y bueno, si lo queréis hacer un amarillo tal, pues tenemos cúrcuma. ¿Vale? La cúrcuma lo que tiene que da un color muy interesante al principio, pero luego no resiste es muy fotosensible, se va a ir yendo con el sol. Pero bueno,
para hacer eso. Y luego tengo una cosa muy glamurosa, que no es un residuo alimentario, pero son em, pigmentos minerales de mica, pues que le dan brilli al, ¿no? Le dan brilli al material. Bueno, esto no sé si es muy biocompostable. ¿Qué más tengo? Ah, tengo carbono activado, que a mí me gusta mucho trabajar con el carbono activado porque me da materiales conductivos de electricidad, ¿vale? Capacitivos. Bueno, no, no conduce como el cobre, pero conduce electricidad. Hola Eli, ¿nos escuchas? Sí, a ver dónde es. Oh, estamos live. Qué bueno. Bueno, aquí hay un montón de gente que está súper atenta de sus recetas. Les saludamos aquí desde Fabla Budla. Hola. Para nosotros es un gusto participar de Liberolat y esta es una apuesta que hemos hecho no solo de trabajar en red, sino de trabajar en simultáneo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos para que podamos seguir el taller desde acá. Y entonces eso, por una parte estábamos mirando la receta y ahora ya salió de pantalla, entonces no sé si Ah, la puedes poner. Y nada, también probando para ver si nos podíamos comunicar. muchas gracias. Ya, mucha suerte ahí. Igual esperamos a Juan Cristóbal Cáriz también en algo así como 40 minutos, que nos va a dar algo más de contexto sobre los biomateriales. Vale, Y nada, vamos ahí, viendo qué sale. vale. Y bueno, luego la otra receta que vamos a trabajar es con la gelatina, como es termoplástica, vamos a calentar agua, medir el agua, que esté caliente, meter la glicerina y meter la gelatina, removemos, ¿vale? Os hago una demo primero y luego vosotros elegís. Se trabaja en caliente, la gelatina se trabaja en caliente. El alginato sódico, la ventaja que tiene es que se puede trabajar en frío, ¿vale? Pero el agua caliente ayuda a disolver, pero se trabaja en frío. Y os voy a hacer una demostración de cómo se trabaja. Y también a mí lo que me gusta del alginato sódico lo puedes trabajar de la misma manera que la gelatina, pero lo que me gusta a mí es que lo puedes curar con cloruro cálcico, ¿vale? Cloruro cálcico es em, digamos que hace que le genera como una piel, el calcio del cloruro reacciona con la superficie del biomaterial y lo hace como, lo detiene. Si es un gel que se mueve, que se expande, detiene esa expansión y genera, es por lo cual podemos hacer esferas, mallas, ¿no? Podemos hacer formas un poquito más arriesgadas, ¿no? Porque con las gelatinas pues puedes hacer membranas así, ¿no? Pero se queda como muy enmarcado con el molde. El molde, la forma del molde es la forma que tiene. Y es termoplástico, eso es muy interesante porque lo puedo deformar con calor, lo puedo integrar con los tejidos, lo puedo fusionar con los tejidos, puedo hacer plancharlo y que se quede pegado, ¿no? Eso es muy interesante con la gelatina. Y con el alginato puedo hacer hilos, ¿vale? Puedo hacer hilos, puedo hacer membranas también, pero más impermeables, como esta también, más finas. Puedo trabajar con espumas también. Ahora venís y miráis. Pero puedo hacer hilos, que es de lo de moda, pues lo que nos interesa, ¿no? También hilos. Y eso. Y, y, y no sé. Eli, la idea es mezclarlo todo junto. Sí, si queréis hago primero una mezcla básica de gelatina y luego, Vale, y luego hago una mezcla básica de alginato. O empiezo con el alginato porque está bien que repose y la gelatina... Empiezo con alginato, ¿vale? muy bien. ¿Cuál es el alginato? Alginato sódico. ¿Volvemos a poner la receta?
Vale, la de aquí, la de izquierda, ¿no? Biomaterial alginato sódico y se hace en frío. Y os voy a explicar una forma muy sencilla de hacerla, ¿vale? ¿Qué quiere ser mi ayudante? Porque con el micrófono y... Necesito dos ayudantes. Venga, que habéis venido a trabajar. A ver, Bre, a ver. Vale, pues 100 mililitros de agua. Lo cogéis, aquí tenéis agua. Aquí tenéis agua. Claro, pero al ver esto, la gente no ve, al ver la receta, pues necesito 100 mililitros de agua, que vas a medir aquí, ¿eh? Que se hagan un pantallazo, pues sí, pues ahora, vale. 100 mililitros de agua. ¿Qué lo hacemos? ¿Con agua normal o lo hacemos con agua de color? ¿Lo hacemos con agua de color? Podemos hacerlo un alginato de color. ¿Queréis transparente o...? Échala guay, vamos a hacerlo de color, porque ya tengo uno preparado. Con agua de cebolla, ya que estamos con los desperdicios alimentarios, ¿qué prefieres? ¿Agua de cebolla o este? Venga, que esto está de hueso de aguacate. 100 mililitros. ¿Vale? Vale. Sí. Pero esto lo vas a que lo haga una. Y la otra va a coger esa salsera, sí, y vas a pesar en la receta. Ahora no me acuerdo la receta. Voy a sacar un pantallazo yo porque no me acuerdo de la receta. A ver, espera ahí. 4 gramos de alginato y 10 de glicerina. ¿Vale? Ahí está la báscula. Aquí está la báscula. ¿Vale? Alginato. Alginato, 4 gramos y 8 de glicerina. Vale. Me gusta para, esto es para la receta de los hilos, ¿vale? Como necesita flexibilidad, pues le doy el doble de glicerina que el de alginato. El alginato tiene mucha capacidad de gelificación, o sea que con poco generas mucho. Sí, ahí está tarado el... Vale. Las cosas del... Volvemos a la pantalla de... ¿Vale? Tan, tan, tan. Pues mirando cómo... Vale. Y 8 gramos de glicerina. Quiero un material flexible. Es un material con el que puedo hacer hilos. Si queréis alguno ahora aprovechar y acercaros para mirar algunos materiales. Sí, podéis hacer esto, pero también podéis hacer materiales más así. Sí. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Primero, gracias por el taller que está muy interesante. Mi nombre es Pedro, yo soy de acá de Argentina Hola, y Pedro. soy docente de tecnología. Sí. Quería consultarte para los materiales conductores, ¿qué se les puede agregar aparte bueno, Pues yo para los materiales conductores, para mí es importante que sean, que conserven, lo que hago es como electrolitos sólidos. Entonces lo que hago es, hago biomateriales que tengan una buena concentración de glicerina, ¿vale? Porque la humedad, o sea, que el material en sí mismo contenga todavía
agua, aunque no esté mojado, pero al ser flexible es que el agua todavía esté presente. Sal, sal común y carbono activado, por si me quiero mantener en el mundo natural, pero se puede meter grafitos, etcétera. Para mí esa es la base de que el material sea conductivo. Buenísimo, buenísimo, porque yo como trabajo mucho con Arduino y con todas estas tecnologías, está bueno para los colegios para hacer diferentes proyectos. Sí, en Materium, en la plataforma Materium, tengo una receta conductiva con agar publicada. Pero para mí la Buenísimo. base es que sea bien flexible, que tenga agua y que tenga un poco de sal. No excesivamente, porque la sal tiende a secar el material también. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ya está la mezcla? ¿Ya está? Vale, pues ahí vamos a meter el agua, los 100 mililitros de agua. Vale. Sí, a ver, que nos vea. Sí. No, pero el agua, ¿no habéis metido colorante al final? 100 mililitros. Meter colorante, es que ya tengo la mezcla, tengo una mezcla ya hecha, es para hacer contraste, ¿vale? Como ya tengo una mezcla, claro, pero eso es 200, 100, pero vamos a quitarle un poquito de agua. Es para que esté más fuerte el color, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pero, sí. Eli, una ¿Sí? cosa. ¿Qué es lo que hay que mezclar primero? ¿Cuál es el orden? El orden de, primero, el alginato, segundo, la glicerina y tercero, el agua. Yo lo meto en un bote cerrado porque ahora vais a ver que facilita la mezcla. Venir, meter el agua adentro. Vamos a ver. Sí. Oye, y otra pregunta. Mira, nosotros tenemos este colorante liposoluble amarillo que es de pastelería. ¿Qué es eso? A ver. A ver. Colorante liposoluble amarillo. Pero De Nublet, entonces tenéis que disolverlo en aceite. puede ser. Esto solo para darle color, es lo que decía. Y Claro, bueno, pues ¿será igual, que comprometer la mezcla o qué? claro, pero no sé si se va a mezclar bien con el agua. Prueba a mezclarlo con la glicerina. Prueba a mezclarlo con la glicerina, a ver si se mezcla bien. Vale, vale, prueba. O con un poco de aceite. Sustituir un poco de glicerina con aceite, porque es Vale, liposoluble. Entonces, vale. Vale. ok. Bueno, uy, perdona. A ver, vamos a enfocarme, no por mi belleza natural, sino porque, a ver, eh, a ver, pero me voy a acercar, si no me acerco a la cámara. Vale. Ay, vale. Entonces, aunque venga un ayudante o una ayudanta, ¿veis? Está ahí la glicerina, está el colorante y lo tengo aquí cerrado y lo agito. Si no, utilizaríamos una batidora, por ejemplo, para mezclarlo. Así. Con una batidora también si no tenéis un bote cerrado, pues lo podéis. Oye, me encanta el color. No es que lo hayamos sacado, no es que lo hayamos hecho nosotros en el laboratorio y por eso estoy muy contenta, pero. Ah, vale.
ya se va espesando. El alginato tiene mucho poder de espesante, de gelificación. Entonces, bueno, lo voy a dejar reposando. Voy a dejar reposando porque, bueno, esta mezcla pues necesita reposo. El otro día tengo yo una preparada, yo esto ya es como los programas de cocina. El otro día preparé una de la misma manera y sí, tiene que, pero como mejor funciona la mezcla de alginato es cuando está reposada. Un día, ¿vale? Pero esta la tengo ya hecha. Vamos a trabajar, vamos a combinar las dos para que veáis la diferencia. Esta es buena, pues para hacer una lámina, y esta está mejor, pues para hacer hilos y mallas. Pero de momento la vamos a dejar reposar para hacer la receta base, la segunda receta base. Después de hacer la segunda receta base, ya empezáis a trabajar, a hacer vuestras combinaciones, ¿vale? ¿Qué tal voy? ¿Estáis deseando empezar la acción o...? Venga, pero ahora vamos a hacer la receta básica de gelatina, ¿vale? Para que podáis empezar a trabajar, porque el alginato necesita un poco de reposo, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ir aquí a la cocina. Entonces, ahora necesito algún ayudante, una ayudanta para hacer la receta de gelatina. Venga. Estoy mirando, sí. Yo sé que lleváis un día muy largo. Sí. Vale, pues vamos a abrir la receta de la... Voy muy rápido para el otro lado. Tuvimos un problema mezclando la glicerina con el alginato. Es como que no se incorporó. Ya, es que genera muchos grumos. Batidora. Batidora. Ahora. Métele agua y métele la batidora, ¿vale? Porque genera muchos grumos. Por eso yo lo mezclo con el bote agitándolo así, que es como un efecto batidora. ¿Has visto cómo lo hice? Repetirlo, disculpa. Lo repito, ¿vale? Bueno, lo simulo, digamos. A ver, otra vez. Lo he metido en un bote, pero vale un tarro, ¿vale? Lo he metido en esta salsera. He metido los 3 ingredientes, lo que pasa que, bueno, tiene un colorante. Y luego lo que he hecho es el agua, la glicerina, bueno, primero el alginato, la glicerina y el agua. Y luego he hecho, lo he agitado, ¿vale? Lo he agitado hasta que esté bien mezclado. Pero lo podéis meter la batidora. Vale. ¿Queréis que espere un poco antes de empezar la siguiente receta? 4 minutos va bien. Vale. ¿Qué hago? Entonces, sí, os espero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mientras les esperamos, hacemos la de glicerina. ¿Quiere alguien hacer otra mezcla? Lo que pasa es que no tengo más salseras. Ya tiene que ser una mezcla con batidora. ¿Vale? Pues sí, hacemos otra. Vale, sí, hacer otra. Con los alginatos podemos hacer hilos, que para eso tengo esto preparado, y mallas, pero también podemos hacer, ¿vale? Que vamos a echar en moldes. ¿Qué tipo de molde sería? ¿Como moldes pasteleros o qué? ¿Quieres partículas? Ah, ese es el tapiz este que tienes. No dice todavía cuándo pone. A mí me gusta usar aros lo aprendí en un taller de Wemigens, aros de
Aros, Agua, aro de glicerina, solo agua al final con glicerina. agua, glicerina. Le podéis echar un colorante, le podéis echar una carga. ¿Qué tenéis de...? Bueno, el pozo del café. Vale, pues también. Entonces podríamos hacer una con y una así. Ya. Y el molde, podríamos usar un molde de pastelería o algo así para hacer, para Sí, tratarlo. un molde de silicona, un molde... Sí, un molde... Lo que pasa que lo que me gusta de los aros de bordado, o sea, las que tengan un borde de madera, es que al secarse se queda sujeto al borde y no encoge. Porque al secado el alginato tiende a encoger. Pero si yo tengo una pared en la que se adhiere, se seca mejor, queda como más estirado. Veamos qué podemos conseguir. Vale. Pues Esta, venga. ¿qué peso de carga debería ser? Bueno, eso es un poco... Digo, Sí, a ojo. No os paséis en el y vais viendo. Sí. Aquí tengo uno de café que hice hace tiempo. ¿Vale? No os paséis, ir primero a hacer la mezcla y luego podéis añadir el café así, como quien, como quien hace un bizcocho. Así, Ok, poquito. vale. Sí, porque igual si echas demasiado, se queda un poco, se deshidrata demasiado, se queda, pierde consistencia. Hay que, bueno, encontrar el equilibrio. Es verdad que no lo tengo medido eso. Por ejemplo, aquí tengo dos biomateriales que he hecho con cáscara de naranja. Aquí el material está muy disperso, pero bueno. Y este, en cambio, está muy concentrado. Son cosas, es prueba y error. En Materion, por ejemplo, tienen estas cosas, pues tienen recetas con la carga, pues medida, ¿vale? Pero en el gusto de cada uno está encontrar el equilibrio. ¿No veo a nadie trabajar? Ah, vale, vale. Vale, vale, entonces la mezcla del alginato es por 100 mililitros de agua, 4 alginato y según lo queráis más o menos flexible, podéis llegar hasta 8 gramos de glicerina, de 0 a 8, ¿vale? 8, 10. Aquí tenéis cuencos para hacer la mezcla y no tenemos tarros como he hecho yo aquí, pero podéis mezclarlos perfectamente con la batidora en el cuenco y ala. Igual sí, ¿alguna mesa más? Sí. Mm, Pues quitamos estas sillas y nos ponemos a trabajar, claro. Sí. Y ya me avisáis en el otro lado cuando estéis listos, ¿vale? Igual podemos estar. Esto está cerrado, esto lo cerramos. Porque nos vamos a poner ya a trabajar. Sí, hasta que ellos salen. Vale. Y ya les traemos. Renato, Renato, eh, hola. Bueno, están trabajando. Está. Ah, vale. ¿Ahora?
Ah, Creo que bueno, están tratando de reconectar la conexión. Déjame revisar. bueno, pues vamos, y ya luego que nos... Eli, ¿me escuchas? ¿Te escucho? Danos 2 minutos que se acaba de ir la electricidad, porque aquí en el país estamos con un problema grave de energía eléctrica y Ay, está entrando el del generador, entonces hasta tanto volvemos a conectar todo. Y vale, mientras tanto terminamos la receta, gracias. vale, nosotros nos ponemos a trabajar y cuando estemos todos listos empezamos con la otra receta, ¿vale? Que es mucho más fácil, vamos, no... Vale.
¿vale? Como la mezcla está reposada, se mantiene bien, ¿vale? Si la usara reciente, pues se... ah, voy a hacer una malla. Tengo que ir con prisa. Tin, tin, una teladita de araña. Ay, las cosas del directo. Poco me gustan. Podéis hacer cosas más bonitas de lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Y ahora le echo el agua, la disolución de cloro cálcico. Dejo que primero solidifique por encima y ya luego dejo que vaya por debajo por donde está apoyado. Lo voy a dejar un poquito para que penetre bien. Llegará un momento que se despegará de la... Mejor que se repose un poquito más. Voy a echar un... Cuanto más tiempo lo tenga, más tiempo... eh, y si ahora lo dejo secar sobre sobre una superficie así, pues cogerá esta forma. Y si lo hiciera encima de un globo, pues cogería la forma del globo y luego lo sumergiría continuamente en el agua. Vamos a dejar un poquito. Puedo hacer... Puedo hacer, por ejemplo, puedo también hacer una forma. Puedo hacer una cesta. Esto cuanto más espesa esté la mezcla, mejor. Ahora es que no está tan... No está ni... Esta es la que hemos hecho. Sí. Y esto lo dejo un buen rato. Cuanto más rato esté, más calcio coge y más rígido se queda. Estable. Ahí, por dentro está líquido, luego se irá deshidratando. Pero si yo lo dejo aquí reposando, yo qué sé, horas, pues se va a quedar rígido. Pero si yo lo saco ahora, pues se va a quedar como aquellos que tengo. Ujú. A ver si no flota, se flota. Ahora, no, aguanta un rato. Estos alginatos, ahora pues vamos a vamos a jugar a emoldarlos, que es como otra posibilidad.
Voy a proceder a hacerlo, ¿vale? Vale. Esto lo había hecho de otro color pues para poder combinar colores con las mallas y los hilos. Vale. Entonces, ¿queréis que coja una mezcla de las vuestras? De alginato, una que no tenga grumos. ¿Están sin grumos? ¿Quieres que vayamos para allá adelante? Esta necesito que esté un poco más líquida. Esta, una... ¿Qué? Que si quieres, Sí, que lo... Venga, pues nos acercamos a... ¿Dónde me pongo? ¿Ahí? Sí. Bueno. Todo lo voy a poner aquí. Vale. Entonces vamos a verter la mezcla. Vale. Uy. ¿Esta que tiene? ¿Tiene las partículas de aguacate? El líquido, vale. Una cuchara. Me gusta que esté un poco... Para meterla en los moldes, me gusta que esté un poquito más líquida para que se esparza bien. ¿Vale? Muy bien. No, Eli, el agua coloreada ya. no ¿Sí? puedo ver. Dime. Te muestro una cosa. Vamos. Vale. A ver. Sí, le echamos un poquito más para que corra un poquito mejor. Agua. ¿Le hemos echado el ácido acético? Ah, vale. Si no, espera un momento, Renato, que es que se nos está yendo un poco la... No sé si es el zoom o qué. Vamos a poner nuestra imagen. Nando, pon nuestra imagen y como se nos está secando el biomaterial, que le acabamos de echar un poquito más de agua, lo vamos a ir vertiendo. ¿Vale? Entonces, Renato, ahora hablas tú, ¿eh? Espera, a ver si nuestro zoom no se vuelve loco. Vale. Mientras conseguimos conectarnos al otro lado, voy a ir vertiendo la solución aquí. Me gusta que esté un poquito más líquida, pero es verdad que bueno, parece mermelada. Se ve bastante espeso, ¿no, Eli? Sí. Es que se nos ha secado. No, Oh, no, es que no, sí está bien. Lo que pasa que yo muchas veces trabajo. ¿es gelatina o alginato? Seguimos con alginato, todavía no hemos empezado con la gelatina. Vale. Os estoy mostrando las posibilidades del alginato. ¿Vale? Una consulta también, no sé si puedes ver ahí el video. Tenemos aquí esta ralladura de naranja. Aquí. ¿Tiene que ser más pequeña las partículas o qué? Cuanto más pequeño, mejor se integra, pero luego también depende de la textura que estéis buscando. Vale. Ok.
Esto, yo soy como muy de... Igual este molde es muy grande para la cantidad que teníamos, pero... Renato, estamos teniendo un problema técnico contigo porque cuando hablas, o sea, que no se nos amplía tu pantalla, no sabemos por qué. O sea, cuando hablas no te vemos. O sea, no se te ve en grande. Lucía, estamos con dos cámaras, ¿cierto? Una que pone Renato Ávila y otra que pone Fabla Butla. Vale, ¿y en cuál quieres que conectemos? Esa, ahí está bien. Sí, si quieren para vernos trabajar o si no, después podemos cambiarla a Renato Ávila, que es la de detalle, pero cuando sea necesario. Ahora estamos bien así. Vale. Gracias. Bueno, estoy extendiendo la mezcla. Intento que toque las paredes, ¿vale? Ahí se ve correctamente ambas cámaras. La de ahí y la de Renato. Me gusta que esté un poco más líquida para que la extensión sea más... Es que podemos hacer, mira, que se terminen de secar los- Bien, sí. Claro, es que es verdad. La proporción que os he dado, pues está bien, pero es verdad, el alginato nunca hay que tener miedo de echarle más agua. Lo que no hay que hacer es pasarse, ¿vale? Pero el alginato, muy... Y ¿Qué hay una recuerda? consulta. Las mermeladas que compráis que tienen espesantes que están hechos de derivados de algas o pectinas o cosas así que también se utilizan para bioplásticos. Sí. Mira, aquí tenemos una pregunta del mundo de los fab, A de los... ver. Mira, esto es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Y está buenísimo. Y ahora, Bien. sí, sí, la pregunta es, nosotros podríamos imprimir esto, porque el asunto es que para imprimirlo tendrías que ir pegando capa por capa, ¿no es cierto? Y esto al parecer no se pega una con otra. Habría como hacer un proceso donde cada capa puede irse juntando con la otra. Claro, la mezcla para imprimirlo, que yo creo que sí que... A ver, las impresoras 3D, yo sé que hay gente que ha hecho bioplástico con alginato, ha utilizado una impresora de cerámica. Esto Claro, la sí. pues es una impresora que trabaja, tiene que ser más lento, ¿no? Que, bueno, es otro procedimiento. Yo nunca lo he hecho, pero sí que se ha utilizado el alginato con, con cargas, con cloruro, con carbonato, con cáscara de huevo, con la Nosotros, queratina de la lana, por ejemplo, también había una chica de Eslovenia que hacía bioplásticos con lana, o sea, utilizando impresión 3D con alginato y lana, y eso lo es... hemos hecho con cáscara de huevo y con pasta de maíz. Lo hemos impreso así con estas impresoras de arcilla que son impresoras de líquidos densos. La pregunta era más bien, porque claro, es muy suave el alginato cuando estás imprimiendo. Y después cuando le pones el cloruro cálcico ya queda como esta goma, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ¿sería posible que en algún momento como ir imprimiendo, irle tirando Es que me da la impresión de que el momento que le pones el cloro cálcico ya es más difícil que porque si le das otra capa de alginato por encima no se va a quedar pegado porque tiene esa eso? capa de... Sí, tienes que hacerlo al final. Entonces la mezcla tiene que ser lo suficientemente espesa para que no se deforme antes de hacerle el tratamiento final. Era el video. Perfecto. Buenísimo. Tenemos que hacer un taller de impresión 3D, aunque sea en plan experimental, a ver si nos sale o no, pero
Esa es nuestra próxima aventura, Lucía. Ahí hacemos uno simultáneo también. Un chivo taller. Vale. Tenemos echado en el molde, aunque las cosas del directo pues igual no me queda como me hubiese gustado, pero bueno, vamos adelante. Lo he echado, a mí me gusta utilizar para los bioplásticos estos moldes de bambú, estos aros de bordado, porque al secarse, como se queda pegado en el borde, no pierde la forma. Al deshidratarse solo encoge de espesor, no de contorno, ¿vale? Pero a ver, que se puede echar en moldes de silicona o otro tipo de moldes que se va a hacer, ¿no? Pero tenderá a encogerse. A mí esto me gusta por eso. Y ahora voy a hacer con el cloruro cálcico, que lo he metido en un spray, ¿vale? En este caso, el borde, digo, el aro de bordado está atrapando un tejido sintético, pero que tiene como poro, ¿no? En este caso, pues he cogido un forro, un raso, y entonces, vaya, así sale. Vale. Entonces, ahora el cloro cálcico lo aplico con un spray. A ver, lo aplico con un spray, de forma que se genere como una película por este lado. Pero como quiero que la película también se genere por el otro, por eso he utilizado un tejido y también para que la impermeabilización sea por los dos lados. ¿Vale? Y ahora lo dejo. O sea, ¿esto qué hace? ¿Impermeabilizar? Sí. O sea, hacerlo como más... sí. Sí, que coja brillo, que sea como más resistente al agua, claro. Sí. Entonces, este material, pues, este está hecho de esta manera. ¿Veis? Es un material. Esto es celulosa bacteriana, que genera unos restos que dije, bueno, lo pasé por la batidora, digo, le voy a meter celulosa bacteriana. ¿Vale? Sí. Y esto es así. Y bueno, pero también se puede meter en moldes normales. A mí me gusta siempre trabajar con el cloruro cálcico porque le da como un extra de resistencia al material. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, pues a trabajar con los... ¿Qué vais a hacer con los alginatos? ¿Vais a moldarlos? ¿Vais a hacer los materiales que habéis hecho? Lo que queráis. Claro, lo podéis mezclar con pozos de café, con cáscara de cebolla, lo podéis mezclar con, ajá, con escamas de pescado, sí, de corvina. Claro, sí, sí, o mezclarlo directamente con la mezcla. Sí, sí. Vale. Aquí tenéis aros. Hilos, necesitáis o la jeringa y necesitáis echarlo en el líquido. En este. Sí. Las puntas. Sí, es que se encogería. Pero se cogería todo igual, o sea, ya no sería. Se encogería hasta esto. Pero este fue hecho así antes de secarse. No, lo hice al final, pero lo podéis hacer antes. Pues si no lo después- sé.
No lo sé, no lo sé. Yo siempre lo hago al final, pero hay gente que lo hace antes para controlar mejor el proceso. Y dices que se quedaría más hueco o menos hueco. Yo creo que se encoge todo al mismo tiempo. Sí, Sí. se quedaría entonces. Sí. ¿Se lo puede echar purpurina? Podéis echarle a la mezcla, le podéis echar. Yo utilizo, a mí me gusta mezclarlo. Hay gente que utiliza polvos de mica, yo utilicé maquillaje, iluminador. No, es que no tenía mica y utilicé el maquillaje. Ah, sí, maquillaje. Sí, pero utilizamos, sí. Oye, y te iba a decir, para hacer los hilos, la base es agua. Es, lo Eh, has explicado. Agua con cloruro cálcico. Agua con- Sí. Así se pega el ginato. Sí, y hace las superficies. Ya. Sí. Sería interesante ponerle por ahí algún colorante de estos fluorescentes, a ver si mantiene la fluorescencia. Bueno, habría que utilizarlo, mezclarlo con un pigmento fosforescente, sí. Pero sí, cualquier pigmento que le queráis meter se va a quedar. Yo, por ejemplo, aquí hay unos hilos que lo mezclé con pigmento esto termocrómico y cambia de color con la temperatura, claro. Muy interesante el material. Sí, sí, podéis usarlo. Pero necesitaréis el pigmento. No. Eh, Dejadme, también podéis molerlas si queréis, igual le da un poco de brillo, o sea, molido así. La cebolla está ahí. Podéis usar café también. ¿Con esta se va a poder hacer hilo? Ese ¿O es, tendrán que aguantar para que esté más espeso? claro, a ver, el hilo siempre funciona mejor cuando está reposada la mezcla. Por poder igual, pero no sé, es como que tiende a... Ya. Sí, yo lo dejo un día reposando en la nevera. Pues mira, este es el mismo. Bien, coge mucho. Ese es con la gelatina. Ahora hacemos con la gelatina. ¿Vale? Pasa que no tenemos plancha, pero sí, las gelatinas son muy agradecidas también, pero son más sensibles al calor. Sí, ahora hacemos
ahora estoy haciendo la que hemos hecho hoy. ¿Eh? Podría ser, es verdad. Te voy a echarle cloro cálcico. Ah, esta fue la otra. Ya se puede tocar. Sí. Sí. Luego te- Sí. ¿Cómo pones? El agua. A ver, pues vamos así, vamos a intentar hacer el logo del pie. A ver, pero ¿cómo es? Es CIEC, ¿no? Pero tiene que ser continuo. A ver. En este momento. Cloro cálcico. Sí. Espera, el cloro cálcico. A a ver, sí que. Sí. Entonces, esta, la secamos un poco para que. Ay. Sí, ay, ya es que esta mezcla está. Sí. Es que como está nueva la mezcla, se expande mucho. Un 10% del peso del agua. La letra es un litro de agua.
si lo han cerrado. No, es que depende que... A ver, porque a lo mejor está pues, justo puesto para donde no le llega. Pues se abriría menos. Se abriría menos. Estando repasado, está más denso y más feliz. Viendo
Tenés que poner- Está abierto. Y luego por el otro lado. No, no se caerá, ¿no? Ya está, ¿no? Ah, Aquí. Y luego le da la vuelta y ya está. Y ahora esperas un poquito y ahora es que está ya como más detenido. Hola. Vamos a hacer brevemente la receta de la gelatina. Que la gelatina tiene, igual, vamos a utilizar 100 mililitros de agua, 20 gramos de gelatina. La gelatina tiene una capacidad gelificante, pero menos que el alginato. Necesitamos más cantidad. Y igual, con la gelatina, pues tenemos que hacer variaciones, depende de la propiedad que busquemos. Si sea más o menos flexible, pues no le echamos nada de glicerina, algo de glicerina o mucha glicerina. Nada de glicerina, pues nos queda duro. Algo de glicerina, pues nos queda más flexible. Y bastante flexible, 20 gramos, pues nos queda así. ¿Vale?
Entonces, esto se hace con calor. Entonces, ¿alguien me ayuda a hacer la mezcla? Venga. Necesito 100 gramos de agua y lo vamos a calentar. Vale. Sí, esto ya se ha perdido. Se ha perdido. Pero bueno. Vale. Es que aquí no hay. Vale, es para que veáis. A ver, la gelatina es mucho más sencilla, digamos. La gelatina, pues además es muy fácil. Los 100 gramos de gelatina los vamos a meter aquí. Eso es agua, ¿no? Primero la gelatina. La gelatina, muy buena pregunta. ¿Aquí? Venga. $20 gramos de gelatina por 100 gramos de agua y la cantidad de glicerina, pues depende de cómo queramos el material. Si lo queremos rígido, yo siempre, estamos en moda, siempre yo tiro a materiales flexibles, pero podemos hacer uno rígido. Flexible, yo también. Fluyamos como el agua, sí. Claro, podemos hacer uno flexible y otro no, y así los comparamos. Y ácido acético como... ahí ponemos 10 mililitros, vamos a meter la mitad, que si no luego es un poco fuerte. ¿Vale? Pues vamos a hacer dos mezclas. Uno aquí, que los voy a ir encendiendo. Como es un material termoplástico, necesita calor para integrarse. Eh, se fusiona y se conforma a medida que se va enfriando. Consulta, ¿la solución ácida puede ser cualquier tipo de ácido? Sí, un ácido cítrico, es que Porque, claro, porque si está pensando en ácido cítrico, por el hecho de tener todos los polvos ya premezclados y después mezclar únicamente con el agua sí, y la glicerina. Así que es como una premezcla para maniobrar más fácil. sí, a ver, el ácido acético es como muy rápido y muy eficaz y es como la defensa natural de muchas plantas hacia los mohos. Digo, muchas plantas no, las bacterias hacia los mohos, ¿no? Hacia las levaduras, los mohos, evita los mohos. Pero hay otras formas porque la gente igual se queja de que huele muy fuerte a vinagre estos materiales. Ácido cítrico, pues igual es más agradable. Hay gente que hace eh, infusiones de canela, infusiones de clavo también. Materiales que tengan muchos taninos también ayuda a que no proliferen microorganismos. Aquí el ácido acético es muy eficaz y como siempre estoy trabajando en entornos donde pasa mucha gente, hay mucho lío tal, pues me evito los mohos de esa manera. Eso sí, no dejarlos secar los materiales cerca donde hay mucho paso de gente, donde gente los toque con el dedito, que no esté cerca de plantas, ¿vale? Para evitar la proliferación de microorganismos. Mientras se seca, una vez que está deshidratado, pues ya está, ¿vale? Pero ya sabéis que el agua... Bueno, entonces tenemos ya las mezclas, las... ¿Aquí? ¿Cómo van las mezclas? Ah, vale. Aquí. Vale. Esta es... Ah, vale. Eh, gelatina. Hecho aquí. Glicerina. Glicerina.
Ya, y el agua. Y le echamos un chorrito de ácido acético. Ay, ¿cómo lo hace Arguiñano? Vale. Y le echamos un chorrito de ácido acético. Y aquí ya vamos a hacer la mezcla sin glicerina, ¿no? Hacemos otro set ahí. Sí. A ver. Esto es ácido acético muy puro, voy a echar muy poquito. Lo he hecho a ojo. Hay que seguir removiendo todo el rato. Sí, hay que remover. Y ahora, por este lado lo vamos a hacer sin gelatina o con menos gelatina. Digo, glicerina. Venga. Sí, cuesta un poquito, hay que tener cuidado que no se pegue. Puede sé, ser, una cosa que- sí. A ver, que es- vale. Pero hasta que no coge una temperatura alta, no sé cuál es exactamente el punto de fusión de la gelatina, pero no llega a los 100 grados. Será 60 grados, así. No lo sé. Tiene un punto de fusión relativamente bajo. Claro, hay que cocinarlo ahí, evitar que se pegue. Y, a ver, glicerina, vale, 5. Voy a echar la gelatina. Uy, sí. El agua. Uy, está muy caliente. Ay, se nos va a tostar. Me la he tostado. Y esto también se nos va a turbar. Ya bajamos un poco el fuego. Vale. Y voy a poner una cuchara. Cuchara. Una... Sí. A ver. Se tostó, se nos ha quemado. Bueno, para demostración. Sí. Necesitamos que alguien le coja el micro a Eli. Este, bueno, nos va a salir tostadito. En los que he preparado ahí, los que con los aros de bordado, uno tiene plástico y otro tiene el plástico de burbujitas. Y sí, bueno, sí. Estamos inventando un nuevo bioplástico, el bioplástico tostado. Sí. Sí, Hostia, estos cazos son nuevos, ¿no? ¿Son los nuevos estos? Sí. Ah, vale, digo, para ser nuevos el mango está que se va a caer. Vale, a vosotras. vale, hasta luego. Chao. Uy, va. Ya. ¿Quieres esta? Acá está. A ver si está bien con esto. Y lo vamos a mezclar con una carga. Podríamos haberlo hecho con un color. Eh, flexible igual, lo vamos a mezclar. No. Sí, yo creo que ese ya está. Vamos a apagar el fuego. Vale. Así a simple vista, pues no se nota diferencia entre uno y otro. Uno lleva glicerina y el otro no. Este no le he echado vinagre, ¿no? No. Este lleva vinagre, pero este no. Solo estoy haciendo un poquito.
No nos ha dado tiempo a hacer el de la cáscara de huevo. Bueno, esto sí, en otra ocasión. Vale. Bueno, pues apagamos los fuegos y lo dejamos enfriar un poquito. ¿Vale? Apagamos. Lo dejamos enfriar un poquito a la medida, pero no vamos a esperar demasiado porque no, a medida que se enfría se solidifica. Nos interesa meterlo en el molde cuando todavía esté caliente, pero no demasiado. Cuando todavía esté líquido. Pero vamos a esperar a que se enfríe un poquito para... Con esto igual podemos hacer dos o no, con uno. Claro, ¿queréis que le metemos un poco de carga? Metemos un material carbón activado. Sí, podemos, este otro, el rígido, le podemos meter café. Venga, vamos a dar uso al café. Y este, el flexible, porque siempre para hacer un material conductivo capacitivo es mejor que tenga glicerina. En este hemos mezclado café, en el rígido. Sí, ahora, a ver, la cosa, cuando uno hace una investigación va haciendo muestras y va viendo cuál es la proporción que, pero no, o sea, lo uno que diga, bueno, pues voy al sentimiento, pero la cosa es, porque esto es ir probando, porque depende, claro, depende de lo que tú estés buscando, quieres un efecto o quieres otro, ¿no? Entonces sí. Y el carbón activado, no, esto echa bastante, a ver si, bueno, a ojo, estamos... ¿Más? Sí, vamos, echa más. Ya. Ya está, ya está. Y para ayudar en su conductividad, si le echamos un poquito de sal común, a ver. Sí, pigmenta muchísimo. El carbono. Sí. Esto sí. Si le echamos un poquito de sal, que no sé si en la cocina habrá un poco de sal. Sí, para que ayudara en la conductividad del material. A ver, que alguien remueva en este. Vale, eso. ¿Queréis remover vosotros? Sí, un poquito. Deberíamos. En Materium tengo una receta de material conductivo. Sí, así ya está. Tampoco mucho. No, en este no. O sea, es muy poco. Un poquito. Sí, es un. A ver, es para ayudar un poquito. Es que si echas demasiada, porque ahí sí que tengo recetas publicadas, si echas demasiadas, como que se cristaliza mucho, se deshidrata y tú no necesitas que el material tenga flexibilidad, que aguante el agua. Pero no es que esté mojado, sino que cuando es flexible el material es que todavía tiene moléculas de agua en la... Claro. Entonces, puedo concluir que los biomateriales flexibles son conductores. Vamos, es mucho género. Algunos sí, son Ah, conductores, vale. pero tú quieres, sí. Muchos sí son, sí. Pero ¿Y es por eso que la lana es conductor? la lana no es Ah, no conductora. es conductora. No es conductora, no. Pero no habías hecho todo lo de la Claro, lana pero conductora. sí, pero yo hago una cosa para que la lana sea conductora, que Vale. es mojarla. Ah, vale.
que la lana no era conductora. No, es aislante, sí, Sí. claro. Pero tiene una gran capacidad de absorción de humedad. Vale. A ver, lo voy a... Sí. Vale, voy a traer una bandejita para que podamos... Vale. Pues... Y ya la voy a echar aquí. La voy a echar aquí. Como tiene forma, le hemos puesto el papel de burbujitas, la idea es que se quede cuando se seque con el papel, la forma del papel de burbujitas. Yo muchas veces cuando estoy jugando con la gelatina y quiero hacer capas de diferente color o tal, pues lo voy metiendo y sacando de la nevera para poder pegar de capas y tal. Y ya lo dejo. Vale. Pues este es uno que lo vamos a dejar aquí enfriándose. Y este es que lo quiero meter en una bandeja de abajo para luego que lo podamos mover. Sí. Y lo echamos aquí, a ver. Sí. Y esto es nada, se tienen que enfriar. Se enfrían, entonces se quedan solidificados. Pero no solo tienen que solidificarse, tienen que deshidratarse. Y depende de las condiciones ambientales, ¿no? Cuando lo puedes desmoldar y que no se te quede pegado en la mano, ya está deshidratado, ¿vale? Ya está bien. Tiene que quedarse manipulable. Ah, y me ha quedado mostraros cómo mezclarlo para hacer espumados también. Con jabón, con espuma. Y, y ya está, así que no sé si... Renato, Karitz, ¿vais a querer intervenir? Hola Lucía, sí, estábamos poniendo, me ha dicho que si terminamos la práctica, entonces él está de 1 a 1:30, pero si quieren lo podemos adelantar también, porque estamos haciendo la receta. ¿Qué dices? Ahí estás, Juan Cristóbal. ¿Quieres? Vamos. Sí, cuando esté listo. No hay problema. ¿Cómo Vale, lo ven aquí en Madrid para que todos podamos prestarle atención un poco a Juan Cristóbal también? nos quedan cosas, pero tenemos 25 minutos para que acabe el taller, entonces yo creo que sí, que podemos, sí, que Karitz, sí, vamos, podría intervenir ya. Perfecto. Entonces, si te Dale. parece, Juan, vamos adelante. Te hago una presentación pequeña. Yo dónde estoy, dame un segundo. Aquí, pero estoy acá. Aquí, sí, acá. Estoy muy cerca. Ya, disculpen. Estamos ahí en medio de trabajo. Bueno, le hemos invitado a Juan Cristóbal, que ha estado trabajando en la red de Fab Labs ya algún tiempo, ¿no es cierto?, desde Chile. Él es un docente de diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez
Y para nosotros es relevante que participe porque esto que estamos haciendo hoy forma parte de una línea de investigación que pensamos sostener a través de esta vinculación con gastronomía. Nos interesa mucho el poder tener esta práctica circular de utilizar los desechos de la industria alimentaria, que aquí en las universidades en general tenemos mucho, la borra, el pozo del café, cáscaras de naranja, cáscaras de huevos, ¿no es cierto? Y poder utilizarlas en procesos de diseño que sean relevantes también para los estudiantes de arquitectura, diseño de productos. Entonces, Juan Cristóbal nos va a estar acompañando el 9 de diciembre en unos talleres presenciales que haremos aquí, junto con la Facultad de Gastronomía, y nos interesaba que nos pueda dar una perspectiva también de otras experiencias que ha tenido y otros casos de estudio en los cuales ha participado en proyectos. Entonces, no me alargo más. Juan Cristóbal, te dejo ahí. Perfecto, gracias Renato por la intro. Voy a tratar de hacerlo como bien introductorio porque esa era la idea de participar y estar presente hoy. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto, gracias. Y claro, como decía Renato, enfocarse un poquito en el resultado, ¿cierto? En el objetivo de poder controlar algunas de las variables que están presentes, no solamente en este tipo de descartes, traté de hacer una pequeña selección de proyectos que me gustan de mis estudiantes de años pasados para poder mostrarles un poco hacia dónde iría un poco este experimento de tratar de cruzar la gastronomía, que es algo que me gusta mucho. No voy a hablar de eso hoy, pero probablemente cuando esté allá en Quito voy a hacer en el kickoff una buena presentación un poco de todo lo que me motiva en ese sentido en la parte de la gastronomía, ¿ya? Eh, y en ese sentido, bueno, ahí estaba escuchando mientras avanzaban con el taller. Creo que es un súper buen kickoff, ¿cierto? Para romper el hielo, como se dice, y perderle un poco el miedo a estas cosas que de repente son simples, pero que como trabajan un poco con las reacciones químicas de algunos ingredientes, eh, uno no está tan familiarizado, pero son cosas que, como están viendo ahí, son bastante simples de lograr y se trata de entender un poco cuáles son las variables y sobre todo tratar de identificar, ¿cierto? Estos potenciales materiales que pueden ser susceptibles de ser como la base para generar un producto o un objeto, ¿cierto? Y ahí en ese sentido... Como le comenté en su momento a Renato y a Nicolás de gastronomía, tenía que ver con tratar de tener una visión como bien extendida y mirar hacia todos lados lo que es posible reutilizar en ese potencial latente que pueden tener los descartes tanto de la preparación y de los residuos orgánicos, pero también ampliar un poco la visión para mirar alrededor lo que está pasando en el mundo, en la industria y tratar de identificar esos residuos naturales que en general tienen un potencial y que no se aprovechan lo suficiente. Por lo tanto, aquí voy a compartir brevemente una presentación. Eh, si me dan un segundo. Mm, eh, ¿Alguien me confirma si se ve la pantalla correctamente? Se ve Sí, se ve correctamente. perfecto. Buenísimo. Ya, entonces como les decía, yo como empaqueto dentro de un concepto un poquito más amplio que tiene que ver con diseño digital y el como patrimonio o herencia material que tenemos en general, y esto lo amplío a lo que es el Digital Food Design, pero también a los biomateriales, al diseño de procesos de transformación de estos materiales naturales. Y para eso
bueno, aquí en la presentación tenía una breve presentación de lo que es la universidad, ¿cierto? Porque ustedes probablemente no conocen, pero la voy a adelantar y les voy a dejar la presentación a Renato ahí para que se las comparta después. Pero sí, aquí, si se quieren hacer una idea un poco del trabajo, de en qué dirección trabajamos en general, les recomiendo seguirnos en las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Fab Lab UAI, tenemos otra cuenta del Design Lab UAI y tengo otra cuenta personal donde pongo todas las cosas y experimentos. Y si les interesa la impresión 3D, en este momento hice un spam grande porque estoy en la feria de impresión 3D en Frankfurt. Si les interesa mirar un poco qué es lo último que hay ahí, he subido hartas cosas también. ¿Ya? Eh, Soy a la base diseñador industrial, estudié en la Universidad de Chile, en Santiago, pero después de haber trabajado algunos años me fui a especializar en áreas más de experimentales en el diseño en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativos de París. ¿Ya? Y ahí trabajé básicamente en temas de innovación, materiales y tecnología en objetos comunicantes también, ¿cierto? Entonces hay unos cruces que pueden ser a veces improbables que hacen que los proyectos tomen una dimensión entretenida. Y también, ¿cierto? Tengo estudios en el área más de la innovación orientada hacia los negocios para tratar de transformar o impulsar o ayudar a los estudiantes a transformar sus proyectos en emprendimientos o en ideas de negocios para productos. El resumen que hago acá es un trabajo un poco eh, más antiguo. Diría que la experimentación a través de los materiales naturales y tratar de entender un poco cómo podemos aprovechar el potencial al máximo de estos materiales en el diseño parte por ahí por el año 2017, 2018, trabajando principalmente con identificar primero cuáles son estos residuos naturales o descartes de la industria eh, de la alimentación para poder transformarlo. Para eso entonces, obviamente que es importante tener el contexto de la diversidad territorial, en este caso que Chile es muy extenso y tiene diferentes climas, diferentes también diferentes actividades artesanales donde uno puede ir a buscar la inspiración para poder unir y juntar estos procesos a través de la reutilización de los materiales y la mezcla de aglutinantes o elementos que permitan unir estos descartes y transformarlos en cosas nuevas. Esto a través de la experiencia de este taller la idea era justamente entender este potencial y tratar de ponerse en esta condición un poco más de circularidad en las cadenas productivas y poder reinsertar algunos de estos residuos en la vida cotidiana para producir objetos, herramientas, revestimientos y plantear nuevos procesos, ¿cierto? Que se inspiran mucho también de tecnologías de fabricación digital, pero que buscan utilizarlo simplemente con un acelerador para después llevarlos a máquinas más simples o artesanales que permitan a las mismas personas, ¿cierto?, de crear una oportunidad para utilizar estos residuos. Estos talleres los hice principalmente con Guillermo Pará, GT2P, que es un arquitecto diseñador, y Max Passols, que en algunos de estos proyectos era ayudante, pero ya también es profesor en materias de diseño digital. Y esto en general lo hicimos en el marco de talleres del Magíster en Innovación y Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hice una pequeña selección de 10 ejemplos que me gustan bastante y ahí se repiten algunas de las cosas que estuve escuchando durante la primera parte del taller, donde hablaron ¿cierto? De descartes de naranja, de huevo, también de café, etcétera. Entonces elegí algunos que tuviesen eh, alguna similitud, ¿cierto? Con estos materiales que vamos a poder utilizar también la semana de diciembre.
Entonces, vamos a hablar rápidamente a través de algunos ejemplos de cáscara de naranja, de cáscara de camarón, del descarte de la parte de industria del camarón, del cochayuyo, ¿cierto? Que es una alga endémica de las costas chilenas, de la cáscara de huevo y del musgo también, que es una, una planta que crece en algunas regiones del sur y que también tiene propiedades interesantes para poder transformarlas ¿cierto? En textiles y en ese tipo de cosas. Luego hay otra que es bien interesante, ¿cierto? Que es un descarte que es abundante también en muchos de los países, yo diría casi en toda Latinoamérica, hasta México, Estados Unidos incluso, que es la hoja de maíz, ¿cierto? Y también en la hoja de maíz trabajamos con bioplásticos para generar materiales decorativos en este caso, con resultados bastante interesantes. Cascarilla de arroz, ¿cierto? A pesar de que parezca raro, uno no necesariamente sabe que en Chile todavía hay producción de arroz en las regiones del centro-sur y es un material que también tiene el potencial de transformarse en muchas formas y poder transformarse también en objetos. Las algas, obviamente, también ahí tratar de utilizar, ¿cierto? Todas las propiedades, como ya saben, que tienen las diferentes algas en su composición para trabajar y transformarlas en bioplástico. Hay uno que de repente se sale un poco de la temática más del bioplástico, del descarte o de residuo orgánico de procesos de fabricación de alimentos, que es la sal, ¿ya? Pero creo que es interesante porque aborda este tipo de preguntas desde otro punto de vista. Y por último, el de la borra de café, en este caso de un proyecto que trabajaron hace ya varios años atrás algunos de los estudiantes para generar filamento que servía después para imprimir en impresoras de FFF o FDM. Entonces les voy a mostrar algunas fotos de estos como 10 ejemplos. La idea es como también entender de que es un proceso, ¿cierto? Y ese proceso tiene varias iteraciones donde vamos aprendiendo y vamos atendiendo el material y vamos tratando de darle forma utilizando estos ingredientes, algunos de los mismos que están utilizando hoy. ¿Ya? El primero, un ejemplo de trabajo con cáscara de naranja. Ahí ven algunas imágenes de algunas de las pruebas, ¿cierto? Utilizando diferentes granulometrías de molido, diferentes tiempos de secado, diferentes técnicas de secado y diferentes formulaciones. Eh, Aquí no voy a poner los videos, pero le voy a compartir la presentación a Renato para que si alguien quiere descargarla después la pueda descargar, porque si no se nos va a extender mucho el tiempo. Pero parte, ¿cierto?, con la observación en la ciudad o en la casa para poder entender cuáles son estos residuos y poder ir dominándolos poco a poco, ¿cierto? Y poder formulando esas recetas. Entonces vemos acá algunas de las primeras etapas donde hay, ¿cierto? Se ven algunos resultados, ¿cierto? Poco felices en ese sentido, donde no se secan bien, cambian de forma, se desgarran, etcétera, hasta que con las formulaciones correctas se pueden ir mejorando las recetas. Hoy día tienen, como decía por ahí Elio o Lucía, herramientas espectaculares como la plataforma de Materim, que tiene un gran repositorio de recetas, ¿cierto? Y es aprovechar. En este momento, cuando hicimos estos proyectos, no existía esa plataforma, entonces muchas de las cosas eran, ¿cierto?, por ensayo y error y también por investigación propia de la formulación. Pero como vemos ahí ya rápidamente empiezan a llegar a resultados resistentes, ¿cierto? Buscando ese compromiso en la flexibilidad o en la resistencia, ¿cierto? Cuando ustedes le agregan, por ejemplo, la glicerina a la preparación que están haciendo, le dan flexibilidad, pero eso también reduce las propiedades mecánicas del material y por lo tanto va a ser más fácil que se desgarre. Entonces, si quiero hacer algo que se mantenga en el tiempo, probablemente voy a hacer,
un poco menos sobre eso, ¿ya? Y acá, como lo ven, tienen una pequeña costura, ¿cierto? Y empiezan a hacer ese tipo de pruebas de poder decir, voy a transformar este material en un material que se pueda trabajar como un textil o como un cuero, y para eso efectivamente voy a tener que probar algunas de esas técnicas también en el material. Y logrando rápidamente ciertos resultados simples como esto, como un portadocumentos o por un estuche, por ejemplo, para guardar los anteojos. Resultados entretenidos, ¿cierto? La cáscara de camarón, ¿cierto? Muchos me preguntan, oye, el olor debe ser terrible. Sí, probablemente cuando trabajen con residuos que vengan como del mar, siempre es difícil, ¿cierto? Pasar esa barrera, pero con los secados y con los procesos, ese tipo de problemas va desapareciendo también cuando le vamos agregando los componentes necesarios. Esto pasa entonces por una etapa de caracterización del material con diferentes pruebas, diferentes formulaciones, hasta que van apareciendo formulaciones que tienen mejor resultado y que se empiezan a ver bien. Ahí parte del proceso, ¿cierto?, de iterativo con diferentes proporciones que le dan las propiedades ideales hasta encontrar, como sale ahí a la derecha, una que satisfacía, ¿cierto?, varios objetivos que se habían puesto para trabajar en cuanto a la translucidez del material, la rigidez, los espesores o la misma densidad en cuanto a la cantidad de material utilizado. Y en este caso, ¿cierto? Lo interesante es que también después mezclan algunos procesos digitales como los que vamos a poder utilizar en el laboratorio para poder darle forma de manera precisa, ¿cierto? Y al ser biomateriales, ¿cierto? Podemos utilizar técnicas de corte láser o en este caso de impresión 3D manual, ¿cierto? Para poder utilizar las propiedades del material. Y ahí, ¿cierto? Algunos preguntaban o comentaba Renato de cómo poder imprimir algunos de estos materiales. Bueno, estos materiales, ¿cierto? De la cáscara de los camarones, por ejemplo, tienen un alto contenido en algunos casos de chitosano, ese tipo de cosas, que también nos permiten generar un biomaterial que se adhiere muy bien con sí mismo en este caso, pero como decían también que tiene una proporción muy grande de materia, ¿cierto? Porque si es solamente líquido cuesta mucho lograr una impresión que se sustente, ¿cierto? En 3 dimensiones, en 2 dimensiones es bastante posible. Y con resultados, ¿cierto? Mezclando un poco las técnicas de fabricación del laboratorio para lograr rápidamente objetos que sean expresivos y que nos permitan contar este tipo de historias, ¿ya? Es interesante también la parte de la documentación. Yo siempre les exijo que traten de ser súper rigurosos y ordenados en la documentación para tratar de explicar los proyectos. Y este es un poco un ejemplo, ¿cierto?, de formato como para poder tener un buen resumen de uno de estos experimentos y poder explicarlo de manera clara. En este caso, Crust es un trabajo con la cáscara de camarones de la industria un poquito más hacia el centro norte de Chile. El cochayuyo es un alga endémica de Chile, es muy común, es muy popular y está, ¿cierto?, a lo largo de más de 2.000 kilómetros de las costas chilenas. Y en este caso, los chicos trabajaron primero tratando de hacer una taxonomía del material para tratar de entender cuáles de estas partes eran posibles de utilizar. Y en este caso trabajaron, ¿cierto?, con la parte de lo que vendría a ser no la raíz, sino que la base del alga, que tiene una densidad diferente y, ¿cierto?, trataron de caracterizar esas propiedades en la foto de la derecha y en la foto de la izquierda tenemos la piel. Y esa piel tiene propiedades interesantes, en este caso, que le permiten sin la necesidad de agregar ciertos materiales externos, poder adherirse consigo misma y poder tomar formas precisas a través de la fabricación a través de un molde, ¿cierto? Sin la necesidad de agregar ningún elemento exterior, logran darle una forma súper definida, en este caso, con un molde fabricado en CNC. Aquí también hay un pequeño video, se lo voy a saltar, pero o sea, a los que les interese más conocer en detalle un poco el proceso, pueden ver el video después.
la industria de avícola, ¿cierto? Genera una gran cantidad de residuos de huevo, porque dentro del proceso de crecimiento de las aves hay muchos huevos que pasan a desecho directamente, ¿cierto? Tienen sistemas electrónicos que permiten eso, y hoy en día no utilizan para nada ese tipo de residuos, ¿cierto? Y en esta oportunidad los estudiantes tienen una oportunidad en transformar esa cáscara. Hay una foto que esta es una foto con macro, ¿cierto? Muy, muy cerca, donde cada una de esas pequeñas partículas debe medir como 1 milímetro, entre 1 milímetro y 1,5 milímetros. Eh, y aquí también, ¿cierto? Hicieron diferentes test de granulometría para poder separar y poder medir, incluso para poder separar por color algunas de los tipos de cascarilla de huevo, como ven en los contenedores que están a la derecha. Y después, ¿cierto? Formular, gracias a diferentes recetas, estos materiales que son moldeables, pero que también eventualmente pueden ser extruibles, ¿cierto? En este caso no extruimos con la cáscara de huevo, pero es algo que es completamente posible y se lo voy a mostrar con otro de los proyectos que está más adelante. Pero sí moldearlo, darle forma, vaciarlo en moldes, prensarlo y lograr resultados interesantes como, por ejemplo, este pequeño módulo. En el caso del musgo es interesante también, me gusta porque, Esto eh, al impulso, ¿no es cierto, Orly? perdona, dime. Sí, no escuché. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hicieron alguna pregunta? Ah, no sé, escuché algo, pero no importa. Si hay alguna Sí. pregunta, me escriben por ahí o me Vale, interrumpen. sí. Sigue si no. ¿Ya? Como les decía, ¿cierto? Trabajar también con elementos vegetales es algo interesante en el tema de los bioplásticos, sobre todo enfocado a elementos textiles. Y en este caso los chicos trabajaron con texturas naturales para teñir, ¿cierto? Estas fibras, que la grasa que tienen un crecimiento muy, muy rápido. eh, y poder darle forma en forma de tela para lograr, ¿cierto?, ir avanzando en ese proceso y tener un material que se estructura y que puede tomar diferentes tipos de colores y diferentes tipos de formas, ¿cierto?, con una matriz, ¿ya? Que es hoy en día como se trabajan muchos de los materiales novedosos en cuanto a cultura celular de biocueros que utilizan una matriz donde pueden fijar el material, ¿cierto? Y en este caso trabajando en pequeños contenedores plegables como los que ven en esta imagen. Les hablé al inicio, ¿cierto?, de este proyecto de las hojas de maíz que encuentro que es muy lindo, ¿cierto?, este panel que realizaron este equipo, pero pasaron por un proceso de tratar de utilizar bioplásticos para poder darle forma, ¿cierto?, y tener como una estructura gracias a esta eh, hoja del maíz y poder darle diferentes formas, en este caso formas hasta de tubos, con diferentes procesos y sistemas de secado y de prensado, bastante interesante. Hasta llegar a esta propuesta final, que cierto, la forma es bastante simple, simula una placa ondulada, que puede ser un material súper tradicional en la fabricación, que ya conocemos, que tiene a veces en fibra de vidrio esta translucidez, pero en este caso trabajaron, ¿cierto?, solo con elementos naturales para poder darle forma y que las mismas hojas se fueran adheriendo y tomaron la forma del molde ondulado en este caso. ¿Ya? Una consulta, ¿cómo es el proceso de unión entre las diferentes placas de este material? ¿Cómo? ¿Cómo están unidos estos módulos? A ver, se genera justamente un biomaterial en el cual se colocan las diferentes hojas superpuestas, ¿cierto? Tienen que tener un pequeño traslape en todo el tiempo y se hicieron unos moldes donde se prensaban estas láminas y se iba corriendo el molde a medida que se iba avanzando, ¿cierto? Entonces, hacíamos una parte, se secaba y la parte del borde
se hacía de nuevo y se iban avanzando, ¿cierto? Lateralmente utilizando las ondas como para poder ir haciendo el ensamble con la etapa siguiente, ¿cierto? Del material. Esta es la pieza que hicieron, tiene más o menos un poquito más de 2 metros de extensión por, no sé, 80 o 90 centímetros de altura. ¿Ya? Gracias. Pasamos a la cascarilla de arroz. La foto que ven acá es uno de los resultados finales del proceso, pero para llegar a eso pasaron por muchas experimentaciones y caracterización. Ahora la gracia de la cascarilla de arroz es que justamente aún tiene cierto almidón en su composición y por lo tanto con moldes y con una preparación adecuada se puede lograr moldear en todas las formas posibles, como lo ven en el caso de la imagen de la derecha, ¿cierto? Con estos contenedores, tubos o bloques. Eh, o cilindros, ¿cierto? Como lo vemos en esta foto de acá. Pero para eso, ¿cierto? De nuevo, un proceso largo de caracterización, de formulación, tratando de entender los almidones existentes dentro del mismo residuo, pero también con otros. Ahora, ahí, al igual que con muchos de los biomateriales y quizás con los almidones también, tiene que ver con tratar de ver cómo bloquear o parar, ¿cierto? El proceso de descomposición, porque si no vamos de nuevo teniendo una proliferación de organismos y de moho que no son deseables. Y esos procesos se hacen con temperatura o con aditivos como lo están haciendo con un control de pH adecuado. ¿Ya? Eh, Probaron entonces la cascarilla a diferentes granulometrías para lograr resultados laminares, resultados un poquito más en forma de fibra, ¿cierto? Lineal. Y estas muestras de acá están impresas en 3D con un brazo robot que deposita, ¿cierto? Ya esta pasta de cascarilla de arroz molida sobre sí misma, como en el caso de la izquierda, o de manera más aleatoria, libre, sobre un molde en la imagen de la derecha. Y ese proceso se fue perfeccionando hasta lograr hacer un proceso semi-manual para poder reproducir este tipo de objetos, con el resultado final que era la primera imagen que vemos ahí, ¿cierto? Que está inspirado de un proyecto de la oficina GT2P que se llama Catenary Printer. Y por lo tanto trabajan con un molde textil donde secan la fibra, o sea, la cascarilla de arroz ya moldeada para que mantenga su forma. Y por eso tiene esta forma, ¿cierto? Muy ligera y muy de las ondas, ¿cierto? Que les deja el textil durante el proceso de fabricación. Eh, en el tema de los bioplásticos basados en algas, pero puramente en algas, trabajaron con algas de de la quinta y la sexta región en Chile, eh, y trabajando con formulaciones, moldes, eh, para poder obtener estas láminas, ¿cierto?, de bioplástico que van cambiando también un poquito de color por la misma envejecimiento que tiene el alga, y también ese era uno de los desafíos que tenían en este proyecto, que era tratar de conservar algunos de los colores que tenían estas algas verdes o las algas pardas que pudieron ir probando, ¿cierto? Y después, en este caso, el proyecto final, más que un objeto, era una instalación donde se mostraba un poco las diferentes eh, iteraciones del proceso. Era también un bonito proyecto. Este, como les decía, quizás tiene menos que ver con los bioplásticos, pero me parece entretenido como tratar de observar el entorno y tratar de ver potenciales de transformar este tipo de materiales que son alimentos o que tienen ciertas propiedades. En este caso es la sal, ¿cierto? En Cahuil hay salinas de Cahuil donde se ¿cómo se llama? Se cosecha la sal y se embolsa para venta directa, ¿cierto? Para el consumo. Pero el tema, y también lo pueden ver en un pequeño video que hay en la presentación, si quieren, tiene que ver con que dentro de la producción hay muchas veces todos los años un remanente grande de varias decenas de toneladas que no se utilizan. Y esas decenas de toneladas, mis estudiantes decidieron transformarlas utilizando
un proceso distinto y que tiene que ver con un proceso de compactación con prensas neumáticas en este caso. Las primeras pruebas son cosas como esta, para pasar después a moldes y prensas hidráulicas para poder controlar la presión necesaria para compactar la sal y poder transformarla en bloque. Aquí algunas de las iteraciones, ¿cierto? Y cómo está hecho el proceso de caracterización para ver qué formas pueden tomar o cómo pueden transformarse gracias a la presión, este tipo de cosas, para generar después un elemento que es básicamente un salero de mesa que no necesita tener un contenedor, sino que el contenedor es la sal en sí mismo. Y gracias a este rallador, simplemente teniendo este salero, ¿cierto?, de sal, pueden ocuparlo directamente, ¿cierto? Entonces ahí estamos eliminando un objeto que está sobre la mesa, pero sin dejar de tener la función. Y eso también me parece interesante y por eso lo incluí. Pero todo esto tiene un proceso de fabricación digital donde esos primeros moldes se hicieron en 3 dimensiones, se les sacó molde y con esos moldes se les dio forma a esta sal compactada que se puede utilizar directamente con la mano. Y por último, para terminar un poco este panel de 8 ideas de materiales de las muchas que hemos probado, en el café, ¿cierto? Para tratar de hacer un material que sirva para fabricar objetos. En este caso se trabajó con un termoplástico real que los chicos pudieron cargar de café y poder extruir. Primero extruir una fibra que fuese tejible en una primera etapa, en este caso con un máximo de 40% de café, 40% en el volumen, ¿cierto? Porque probablemente en el peso la relación es diferente y muchas veces en los compuestos de termoplásticos para impresión 3D uno habla de la cantidad de material en volumen o de la cantidad de material por peso, que son cosas bien distintas. Y una vez que lograron hacerlo, ¿cierto? Lograron poder transformarlo y poder controlarlo. Estamos fuera de horario, ¿eh? Son y 8 minutos. Lo digo, vamos 8 minutos fuera de horario, para que lo sepas. Dale. Estamos terminando, este es el último. Ok. Y por lo tanto después pasar al proceso de utilizar este mismo filamento y poder imprimirlo en una impresora y poder darle el control. Entonces son cosas que se pueden hacer ¿cierto? Con paciencia y pudiendo dar la formulación necesaria. Esa era la última, así que eso, los invito después a pedirle a Renato si les interesa ver algunos de estos proyectos con más profundidad. Y si no, lo podemos conversar en diciembre cuando estemos por allá. Genial, Juan Cristóbal. Muchas Lo gracias. traté de hacer rápido y tenía No, otras no, cosas para está mostrar, pero brutal, brutal. las vemos en diciembre cuando estemos por allá. Nos quedamos emocionadísimos porque por ahí van los tiros y creo que con lo que hemos podido conversar aquí, inclusive estamos con varias personas de universidades ecuatorianas aquí, nos llama la atención el poder manejar una investigación conjunta, inclusive, ¿no es cierto?, donde podamos todos hacerle frente a estos problemas de los desechos de la industria alimentaria que todos formamos parte. Y nada, o sea, los ejemplos vinculan perfectamente el diseño con la parte alimentaria, ¿no es cierto?, la investigación biológica, que también es otro de los frentes. Así que nos quedamos súper a la expectativa y emocionados y esperándote que vengas en diciembre para poder continuar con este tema. Por otra parte, quería también agradecerle a la gente de Fab Lab CIEC, a la gente de Fab Lab UDLA, a la gente de Fab Foundation, Narela, que ha estado atrás de los controles durante toda la transmisión. Hemos hecho esta primera experiencia de taller distribuido. Estamos conectados con 6 horas de diferencia, con 2 contigo y con muchos otros con tantas horas de diferencia. Entonces, creo que fue una experiencia súper interesante. Nos quedamos súper contentos y a la expectativa de poder seguir haciendo este tipo de eventos donde podamos estar juntos a la distancia. Entonces, gracias a todos por su participación. De nuestra parte, en la programación tenemos previsto todavía la charla de Cristina Muñoz con Biofilm a partir de almidón de yuca. Eso va a ser a las 3 de la tarde, en 2 horas. Así que los que puedan, por favor,
Conéctense y seguimos con esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucía. Gracias, Eli, por el taller. Gracias, Juan Cristóbal. Salud. Pues nada, nos Sí. vemos ya, bueno, nosotros desde España ya terminamos Sí. el día. Sí, hoy ya terminamos la jornada. No sé si Eli quiere decir algo. No, muy agradecida por la experiencia. Ha tenido sus retos, ¿no? Imagino que para todos el taller ahí al mismo tiempo, tal, pero ha sido muy divertido y bueno, espero que haya sido fructífero. Sí. Sí, Muchas gracias. Hemos sido 30 online, ha habido, ¿no?, el pico de 30, aquí hemos sido unos 19, 20 y ya localmente en cada Fab Lab, yo no sé, Renato, cuántos seréis vosotros, pero bueno, que ha sido un taller, la verdad que con bastante gente, o sea Sí, que... sí. Cerca de 20 estamos nosotros. Sí, Sí, bueno, sí. pues, no, igual le hemos ido casi 100 o así, o sea que... Sí, sí. Estuvo buenísimo. Una Muchas gracias a todos. Les Sí. esperamos mañana para continuar con el evento y también tenemos otro intento mañana, es un taller de ciencia ciudadana que vamos a hacer con Fab Lab Barcelona, con la U de Chile y con Fab City León y nosotros aquí en UDLA. Esperamos que puedan todos conectarse y a ver cómo va con ese también. Si salimos victoriosos con 2, yo creo que ya tenemos experiencia suficiente para lanzarnos a hacer más cosas. Sí, total. Vale, pues nada, pues ya hasta mañana. Que vaya bien, un abrazo. Un abrazo, chao, Chao, chao. chao.